Buenas tardes. En nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, les damos la bienvenida a nuestro programa de charlas científicas multidisciplinarias correspondientes al semestre 2025-1. Es un placer tenerlos aquí para discutir un tema fascinante y de vanguardia: la intersección de la biología estructural y la inteligencia artificial. La biología estructural, una disciplina que nos permite visualizar y comprender las complejas estructuras tridimensionales de las moléculas biológicas, ha sido una piedra angular en el avance de las ciencias biológicas y biomédicas. A través de técnicas como la cristalografía de rayos X, la resonancia magnética nuclear y la criomicroscopía electrónica, hemos desvelado los secretos de las proteínas, los ácidos nucleicos y otros componentes fundamentales de la vida. Sin embargo, estamos en un punto de inflexión histórico. La llegada de la inteligencia artificial ha transformado muchos campos del conocimiento humano y la biología estructural no es una excepción. Con algoritmos avanzados de aprendizaje automático y redes neuronales profundas, estamos logrando lo que antes parecía imposible: predecir estructuras moleculares con una precisión sin precedentes, acelerando el descubrimiento de nuevos fármacos y profundizando nuestra comprensión de los procesos biológicos a un ritmo vertiginoso. En esta charla exploraremos cómo la inteligencia artificial está revolucionando la biología estructural. Discutiremos algunos de los avances más destacados. Además, analizaremos las oportunidades y desafíos que se presentan en este campo emergente. ¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro de la investigación biológica y médica? ¿Y está todo dicho o apenas estamos comenzando a arañar la superficie de lo que es posible? Acompáñenos en este viaje a través de los logros actuales y las promesas futuras de la biología estructural en la era de la inteligencia artificial. Al final de la charla, esperamos que tengan una visión más clara de cómo estas tecnologías están moldeando el futuro de la ciencia y la medicina. ¿Y por qué la pregunta? Todo está dicho, sigue siendo tan relevante y emocionante hoy en día. Para ello, hoy nos acompaña el doctor Enrique Rudiño Piñero. El doctor Rudiño es licenciado en química con especialidad en química de alimentos por la Universidad La Salle. Realizó estudios de especialidad y maestría en biotecnología, ambos adscrito al grupo de cristalografía del Instituto de Química de la UNAM, siendo acreedor a la medalla Alfonso Caso. Realizó el doctorado en Ciencias Bioquímicas en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. A finales de 2001 inicia su carrera como investigador asociado en el grupo del doctor Eduardo Orjales en el IBT. De 2003 a 2004 realizó una estancia postdoctoral en el grupo de la doctora Elspeth F. Garman en el Departamento de Biofísica Molecular de la Universidad de Oxford, realizando posteriormente varias visitas como Visiting Scientist de la Royal Society en 2000. En 2009 fue nombrado líder académico del IBT UNAM, siendo desde entonces responsable del grupo de bioquímica estructural, siendo en el Sistema Nacional de Investigadores es nivel 3 y en la UNAM es investigador titular C, definitivo y PRI-DD. La labor científica del doctor Rudiño se ha centrado en estudios de biología estructural de varias decenas de proteínas y es un especialista reconocido internacionalmente en el campo de la cristalografía de proteínas, específicamente en el campo de los daños por radiación y en la biofísica de enzima con centros metálicos, así como en métodos novedosos para utilizar a la reducción química causada por la exposición de cristales proteicos a los rayos X. Este alto grado de especialidad y el gran gusto y pasión que tiene el doctor Rudiño por la docencia le han llevado a impartir poco más de 120 cursos, talleres, pláticas plenarias y seminarios institucionales en congresos nacionales e internacionales, escuelas especializadas y foros de universidades en México, Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Brasil, Italia, Francia, Reino Unido y Cuba. Como especialista en cristalografía de proteínas, el doctor Rudiño es uno de los latinoamericanos con más coordenadas tridimensionales de proteínas y complejos proteicos y de proteínas con ligantes, activadores, inhibidores y sustratos
determinados y depositados en el Protein Data Bank, el repositorio mundial de coordenadas tridimensionales de macromoléculas biológicas con poco menos de 150 depósitos en toda su carrera. Finalmente, el doctor Reduño ha publicado un total de 83 artículos científicos con arbitraje internacional. También ha publicado 2 capítulos de libros, 5 artículos de divulgación y ha graduado a 36 alumnos, de los cuales son 11 de doctorado, 15 de maestría y 10 de licenciatura, además de haber dirigido a 7 investigadores postdoctorales. El trabajo publicado del doctor Rudiño tiene un total de 1,801 citas, de acuerdo con Scopus, y 2,340 según Google Scholar. Tiene un índice de 22 según Scopus y un índice de 10 de 48 según IB Scientific Index. Bienvenido, doctor. El foro es todo suyo. Muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo, por la invitación y por la presentación. Bueno, hoy vamos a hablar sobre biología estructural en los tiempos de la inteligencia artificial. Y más que meternos al detalle de tratar de entender exactamente cómo funciona un programa de inteligencia artificial, me gustaría llamar su atención hacia lo que puede representar, pero también lo que no puede representar y dónde podemos poner la balanza entre, o el límite entre un descubrimiento que nos puede ayudar mucho y otro que potencialmente nos podría generar problemas. Yo creo que todos los que estamos en esta audiencia tenemos muy claro, o cuando estamos estudiando cualquier tema cercano a la bioquímica, queremos comprender cómo funcionan los sistemas vivos. Si nosotros volteamos a ver la figura que están viendo enfrente de ustedes, la mayoría sabemos que esto es Escherichia coli, pero también estarán de acuerdo conmigo que es muy distinto pretender entender cómo funciona toda la maquinaria metabólica que está dentro de una bacteria como Escherichia coli, de una célula procariote como Escherichia coli, viendo esta imagen o viendo esta otra imagen. Esta segunda imagen tiene una particularidad. Cierto, es una caricatura, pero cada uno de las estructuras celulares que ustedes están viendo, cada una de las moléculas que conforman este córtex longitudinal de una célula de Escherichia coli, han venido de los datos experimentales calculados por científicos estructurales sobre las distintas biomoléculas que conforman la Escherichia coli. Entonces estarán completamente de acuerdo conmigo que es muy distinto tratar de pretender entender o predecir comportamientos de algo viendo una fotografía de microscopía óptica como la primera que vieron, o una alegoría con todas las moléculas puestas en su lugar como, como esta segunda. Ahora, esto no nada más ocurre en organismos comillas, sencillos, como las bacterias. Veamos un proceso más complejo, como por ejemplo la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. La mayoría de nosotros aprendimos esos procesos en libros de bioquímica o pláticas interesantes, donde de pronto nos mostraban figuras tan complejas como la que les estoy poniendo enfrente, y donde nosotros podemos comprender al final cómo es posible que todas estas moléculas que van saliendo en los procesos metabólicos se terminan convirtiendo por un flujo de transporte de protones de una cavidad de la mitocondria a otra, a moléculas de ATP. Pero también estarán de acuerdo conmigo que es muy diferente cuando tratan de ver este mismo sistema en una imagen tridimensional en la que nosotros podemos ver cómo deberían de verse, si tuviéramos la capacidad de ver adentro de una mitocondria, cada uno de los complejos macromoleculares que conforman la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa. Pero lo que hemos hecho en biología estructural es todavía más allá de esto. No nada más vemos a las moléculas que forman parte de procesos tan importantes como la fosforilación oxidativa y la cadena respiratoria como fotografías, sino también las podemos ver como películas, en las cuales los procesos dinámicos se vuelven más importantes y nos damos cuenta que la mayoría de las biomoléculas no son entidades estáticas, sino tienen un comportamiento dinámico que nos permiten explicar más allá sus características. Ahora, toda la información que permitió hacer tanto la alegoría de la estructura interna de la célula de Escherichia coli o de la fosforilación oxidativa que ahorita vieron, pues se encuentra depositada en un acervo mundial que se llama el Protein Data Bank. El Protein Data Bank nació en 1971, es decir, hace 3 años se estaba festejando los primeros 50 años del Protein Data Bank con una serie de pláticas y de presentaciones y publicaciones muy interesantes. Si tienen tiempo y les interesa el tema, busquen en la página del Protein Data Bank de 50th Anniversary y van a ver muchas pláticas, muchas revistas especializadas que se publicaron artículos particulares sobre el gran impacto que ha tenido
todo este conocimiento estructural en el desarrollo de la biología y la bioquímica moderna. Ahora, el Protein Data Bank empezó funcionalmente con la publicación de este artículo que cuando lo leen, dirían, apareció en una revista que se llama Nature Neurobiology, publicada el 20 de octubre de 1971, y el artículo, comillas, comillas, se llamaban Crystallography Protein Data Bank. En realidad, si ustedes ven lo que yo les estoy presentando en la pantalla, pues decir artículo es una exageración. En realidad era una nota dentro de una revista. Lo que está resaltado en verde es todo lo que fue la nota o artículo fundacional del PDB, en el cual se le llamaba la atención a la comunidad científica internacional de que se abrió un depositorio donde se ponían las coordenadas tridimensionales de las estructuras de las proteínas determinadas experimentalmente en ese año, hasta ese año, en 1971. Hay un detalle particular de esta publicación. Dice, el éxito de este sistema propuesto dependerá de la respuesta de los cristalógrafos de proteínas proporcionándonos datos. Estos serán aceptados ya sea en forma cruda o refinada, y con formas leíbles en máquinas o como manuscritos. Es decir, los autores podían mandar las coordenadas escritas a mano o escritas en un procesador de textos que apenas empezaba a ver en aquella época. Por supuesto, estamos hablando de una época donde el uso del Internet y el uso de las herramientas gráficas para poder analizar estas coordenadas eran un sueño. Entonces, todo arrancó como un banco de datos en el cual la incipiente comunidad de cristalógrafos, que eran los que en ese momento tenían la tecnología que podía determinar estructuras tridimensionales de proteínas, pudieran compartir sus hallazgos fuera del artículo científico, sino también las coordenadas, para que tú pudieses manipularlas y poder hacer comparaciones o, o contrastarlas con los datos de otra proteína que tú estuvieses trabajando. Como parte de los festejos del 50 aniversario del PDB, se hicieron, como les dije hace un momento, muchas cosas, muchos videos, muchos artículos, muchos libros, muchas presentaciones, pero se publicó esta alegoría a cómo se fue desarrollando todo el proceso del PDB. En el centro, no pretendo que lo lean, pero en el centro vienen los años. En la parte izquierda es qué pasó en la historia del PDB y a la derecha cuáles fueron los hitos de la biología estructural que se fueron cubriendo. Y van apareciendo cosas como la primera estructura de un RNA, el primer complejo de DNA con proteína, la primera estructura oligomérica, la estructura del ribosoma, las primeras máquinas macromoleculares, el aniversario del descubrimiento de la difracción de rayos X. Y a la izquierda, en la historia del PDB vienen otros hitos, como el que se empezaron a determinar estructuras no nada más por cristalografía de rayos X, sino por resonancia magnética nuclear, criomicroscopía electrónica, que aparecieron espejos del PDB, que al principio solamente existía en Estados Unidos y de ahí se copiaba el mundo. Apareció el PDB Europa, el PDB en Japón, eh, este año, por ejemplo, ya se oficializó que a partir del año que entra va a aparecer el PDB China. Entonces, empiezan a aparecer mucho más espejos de lo que se tiene el PDB, el número de estructuras que se va depositando aumenta y también el número de técnicas experimentales. Hay algo que en aquel año no se puso en estos hitos, tanto estructurales como de la historia del PDB, y fue la aparición de AlphaFold. AlphaFold es un programa que, digámoslo de una manera muy coloquial, era volver realidad el sueño de muchos biólogos estructurales por décadas. ¿Cuál era este? Vaya, nosotros hemos probado que tenemos la capacidad de determinar por métodos experimentales, al menos ya les mencioné tres: cristalografía de rayos X, resonancia magnética nuclear y criomicroscopía electrónica, para determinar cómo es exactamente tridimensionalmente la posición de cada uno de los átomos que conforman una cantidad muy, muy, muy alta de proteínas implicadas en procesos biológicos. Pero desde los años 90 del siglo pasado, se empezó con la idea de en qué momento esta información estructural nos permitirá utilizar computadoras o cálculos para predecir cosas que todavía no podemos o que no son accesibles para ser resueltas por métodos experimentales.
Lo que hizo AlphaFold fue utilizando métodos de inteligencia artificial, los cuales fueron educados con toda la información que tenía el PDB en ese momento, para empezar a predecir la estructura tridimensional de proteínas que aún no se habían determinado experimentalmente. El artículo fundacional, o el artículo que le habló a la comunidad científica sobre el impacto que tenía el hito de utilizar inteligencia artificial para predecir estructuras tridimensionales, es el que están viendo aquí. Fue una revolución. Highly Accurate Protein Structure Prediction with AlphaFold. Chequen varios detalles si ustedes se dedican a la parte de la ciencia. Fue recibido para su publicación el 11 de mayo. Fue publicado en Nature, aceptado el 12 de julio, publicado en línea el 15 de julio. Si en este momento ustedes se pusieran a ver la métrica de este artículo, según Web of Science tiene 14.905 citas. Según Scopus tiene 16.300 citas. Eso, para que lo pongamos en contexto, quiere decir que en los 4 años que tiene publicados, al día reciben de 10 a 14 citas en otros artículos a este trabajo. Esa es una forma indirecta de darnos cuenta de la trascendencia que ha tenido esto, pero también ha tenido una trascendencia desde el punto de vista en que la comunidad no científica percibe a la ciencia. Recuerden que muchísimas personas, tanto que tienen una carrera en divulgación de la ciencia como no, pues están buscando este tipo de artículos que se vuelven trascendentes porque cambian nuestra percepción o nuestra posibilidad de desarrollo en la ciencia, pues para ponerlo, bajarlo y colocarlo en artículos no tan científicos, en revistas, en periódicos, en noticieros, etcétera, etcétera. Y ahí empieza a ocurrir un fenómeno muy interesante, y ese es mi punto de vista, les voy a tratar de dar datos para que se den cuenta de una sobredimensión, una exageración de qué sí podía hacer AlphaFold y hasta qué punto el seguir haciendo investigación científica en laboratorio, como le decimos, húmeda, pues no se iba a acabar con la llegada de AlphaFold, simplemente se iba a potenciar, porque el tipo de preguntas iban a ser diferentes. Entonces, lo que vamos a explorar ahorita van a ser no nada más los hitos impresionantes que tiene AlphaFold, sino las limitaciones que todavía nos impiden decir que ya podemos cerrar los laboratorios y podemos hacer todo el trabajo en las computadoras. Primero es, si ustedes entran al Protein Data Bank, y esta es una captura de pantalla de hace algunas semanas del Protein Data Bank, en este recuadro, déjenme poner mi apuntador, que creo que ustedes no lo están viendo. Opciones de puntero. Ok, ahora sí ya están viendo. Déjenme poner un apuntador mejor, porque este no me gustó. Opciones de puntador. Ok. ¿Alcanzan a ver mi apuntador? Perdón, una flechita. Sí se ve la flecha, doctor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en este recuadro, cuando ustedes entran al PDB, van a notar que hay un número que es muy importante, que no aparecía si hubieran entrado hace 3 años al PDB. Van a ver que hay un icono que representa como un atrás, que representa el número de estructuras determinadas experimentalmente que están en el PDB. Al momento que yo hice la fotografía, había casi 221,000 estructuras. Y quiero que noten que abajo, que se supone que este icono representa el monitor de una computadora, hay 1,068,577 estructuras calculadas por computadoras. Y básicamente se refiere a estructuras determinadas por métodos de inteligencia artificial, particularmente AlphaFold. Quiero que noten entonces que en el Protein Data Bank ustedes podrían tener acceso a 1,220,000 estructuras, siendo de ellas 1,000,000 estructuras calculadas en AlphaFold. Pero empiecen a notar ciertas cosas que deben de llamar su atención. Mientras que en el PDB solamente hay 1,068,577 estructuras. Si ustedes van a la página de AlphaFold en Deep Learning, ustedes van a ver que AlphaFold, aquí como bien pueden verlo, provides open access to over 200 million proteins. Es decir, AlphaFold ha podido generar más de 200 millones de modelos, pero el PDB solo ha aceptado 1,000,000. Ahí es donde debemos empezar a preguntarnos por qué hay este desfase. Solo para darles una visión de manera general, debo de recordarles o comentarles a los que nunca lo han visto,
que siempre estamos buscando una medida de validar o de ponderar o de calificar la calidad, ya sea de un modelo experimental, pero también de un modelo hecho en la computadora o hecho a partir de datos colectados en un experimento. En AlphaFold hay varias formas de medir la calidad de los modelos, pero una de ellas se llama PLDDT. El PLDDT mide la distancia local predicha en una prueba de diferencia entre donde AlphaFold cree que deberían de estar la estructura y cuando hay un modelo que lo pueda predecir, un modelo experimental, dónde debería de estar. Este es un valor numérico que va de 0 a 100, donde entre más alta sea este valor, mayor será la confianza del modelo. Y entre más bajo sea este valor, menor será la confianza de este modelo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, regresando al PDB, ahora le piden que del poco más de 1 millón de estructuras calificadas o venidas de métodos de inteligencia artificial, ahora le piden que se las agregue por el valor PLDDT desde el peor hasta el mejor, se van a dar cuenta que van a aparecer estructuras que, perdón por la frase coloquial, pero parecen un espagueti en un plato, más que la idea que tenemos de cómo se debería de ver una estructura de una proteína tridimensionalmente estable. Eh, También quiero que noten el código de color, porque en el PLDDT se utiliza un código de color que vamos a ver en las siguientes figuras para denotar de una manera muy gráfica cuando tú tienes valores que tienen una confianza muy baja o modelos que tienen una confianza muy baja de modelos que tienen una confianza muy alta. Entonces, como les dije, lo que están viendo ahorita son valores de PLDDT de modelos generados por inteligencia artificial, los peores que se encuentran en el PDB. Ahora lo voy a poner del mejor al peor y vean que la cosa cambió. No nada más cambió el color, notaron que ahora los modelos están en un color azul intenso, sino que también esto nos recuerda más de lo que tenemos en mente de cómo debe de ver una estructura de una proteína que se encuentre bien ordenada. O sea, lo que ustedes pueden ver ahí es que se ven claramente donde hay, por ejemplo, hojas beta antiparalelas o hay algunas hélices por ahí. Ahora, el PLDT puede variar muy importantemente a lo largo de la cadena de una proteína. Eso significa que AlphaFold puede variar de tener una alta confianza en la predicción de un fragmento de la estructura y muy poca certidumbre en otros fragmentos. Esto les va a dar una indicación de qué tan buena es la predicción o qué tanto pueden confiar para tratar de utilizar este modelo y resolver una pregunta. Como verán, no es tan fácil como decir esto se debería tirar a la basura. O sea, si algo tiene un PLDT muy bajo, pues tírenlo a la basura y ya estuvo. No, porque como espero convencerlos a lo largo de esta plática, hay muchos niveles de preguntas que podemos hacer a una estructura, ya sea experimental o predicha a partir de métodos de inteligencia artificial. Mientras yo les estuve platicando esto, estaban viendo el modelo de AlphaFold de una proteína que se llama efrina B2. Y ustedes verán que hay una combinación de segmentos en azul fuerte, donde el PLDT es muy alto, y otros segmentos donde van bajando la certeza o qué tanto AlphaFold está seguro de que las coordenadas que te están dando son correctas. Ahora, ¿por qué se puede equivocar AlphaFold? Hay regiones de baja confianza en AlphaFold que pueden ser resultado de algo que ocurre en biología, y es secciones que son naturalmente flexibles dentro de las proteínas. Es decir, AlphaFold al momento, si una sección es muy flexible, no la va a poder trabajar muy bien. Hay otra opción. La otra opción sería que ese segmento de aminoácidos no tenga una estructura tridimensional ni siquiera en el sistema natural. Es decir, que sea un fragmento estructuralmente no ordenado, o una proteína o un fragmento de aminoácidos intrínsecamente no ordenado o desordenado. Eh, este, También podría significar que con lo que aprendió AlphaFold del análisis de todos los modelos experimentales o modelos teóricos confirmados con datos experimentales con los cuales se entrena todos los días, pues todavía no tiene una referencia para poder mejorar su habilidad de predecir
una estructura. Entonces, ¿qué quiere decir si ustedes se encuentran en un segmento de la proteína que ustedes modelaron en AlphaFold con bajos valores de PLDDT? Puede significar que es intrínsecamente desordenada, puede significar que es altamente flexible, o puede significar que todavía no conocemos las directrices que permiten que esa sección obtenga una estructura, o que hay otro componente biológico que es el que le da la estructura. Por ejemplo, el caso de las proteínas luz de luna, las cuales son proteínas que dependiendo cuál es la que tienen enfrente, pueden alterar su conformación tridimensional. Entonces, podría ser todas esas explicaciones, o algunas que no se me hayan ocurrido ahorita, o se le hayan ocurrido a otras personas que trabajamos en el campo, para explicarles que hay zonas que tienen que tener cuidado. Como sea, el mensaje hasta ahorita es, no todo lo que aparezca en AlphaFold lo tienen que tomar directamente, tienen que tratar de comprender el contexto biológico donde se encuentre cada una de las proteínas. Ahora, para que se den una idea de qué tipo de cosas se podrían encontrar, voy a empezar del lado derecho al izquierdo. El primero es esta acetiltransferasa cloranfenicol, que otra vez, si siguieron lo que les estoy mencionando, vean que se encuentra coloreada en azul. Quiere decir que toda tiene una alta probabilidad de estar bien modelada, que va a tener homólogos estructurales en el PDB determinados experimentalmente. Vean que solamente hay un detallito aquí en uno de los, en el amino terminal y aquí en un loop que se ven amarillosos. Eso también es muy común entre proteínas, que puede ser que tú tengas un plegamiento global general, pero las diferencias que van a ser especies específicas o características de distintos compartimentos dentro del mismo género y especie van a estar en los loops o van a estar en los terminadores. Entonces, esto es, digamos, lo que todos quisiéramos ver a partir del modelo de AlphaFold. El segundo, que es un antígeno apical de membrana, este les muestra lo que se van a encontrar en la mayoría de los casos. Una mezcla de secciones donde sí hay alta certidumbre de que las posiciones estén bien, con un degradado de distintos lugares hasta que lleguen a puntos rojos donde de plano AlphaFold les está gritando que no está seguro de que esté ahí, que es probablemente que, que la estructura secundaria esté correcta, pero la orientación relativa no necesariamente lo esté. O lleguemos a este extremo a la izquierda, donde casi todo está en valores de PLDDT muy bajos, fuera de este segmento, que es de hecho, correlaciona muy bien con una lectina. Entonces, de hecho, la predicción de que esta proteína debería de ser un dominio similar a lectina y por lo tanto debería de tener funciones uniendo azúcares, se hizo a partir del modelo de AlphaFold. Es decir, AlphaFold te permite generar hipótesis, pero como ven aquí, no necesariamente el producto final de AlphaFold es las coordenadas finales de la proteína, porque hay un degradado de la calidad de qué tanto pueden o qué no pueden hacer. Que les daré un ejemplo. Si ustedes a partir de esta quisieran hacer un modelo de docking para tratar de meter una molécula, les auguro un éxito de moderado a alto. Pero si ustedes intentan hacer lo mismo en esta de acá, les auguro muchos dolores de cabeza y si son estudiantes tutoriales que no van a olvidar en su vida. Bueno, ¿qué pasa después de que empiezan a aparecer esta serie de artículos muy positivos sobre AlphaFold y algunas exageraciones en otros medios sobre las capacidades? Llegaron a hacerse comentarios de que el problema del replegamiento de las proteínas estaba resuelto, de que ya no era necesario hacer experimentaciones en el laboratorio para tratar de determinar la estructura de ninguna estructura que no se conociera actualmente. Aparecieron artículos como el que ven aquí. What's next for the AI Protein Folding Revolution? Y hay dos fragmentitos que les muestran ya el cambio de las opiniones de la gente. Porque parezca bonito, no significa que es correcto. Necesitas algún dato experimental que muestre que estás bien. Y por otro lado, la gente está resolviendo estructuras que por años no habían podido ser resueltas. Estas son dos de las caras que tienes que tener cuando trabajas con AlphaFold. Hay cosas que tienen gente 30 años tratando de cristalizar, de obtener la estructura por cualquier método de experimental como resonancia o microscopía electrónica y no ha podido. Y por primera vez en décadas, AlphaFold les da un modelo al cual contrastar los datos experimentales. Pero a la izquierda les recuerda lo último que les acabo de decir. Un modelo, ya sea experimental o teórico, es tan bueno como la capacidad que tiene de explicar fenómenos biológicos o descritos por otras personas. Si no es capaz de hacer nada, el modelo no sirve para nada.
También se empezó a acuñar el término alfafoldanía. Por ejemplo, en esta gráfica que ustedes están viendo, es el número de artículos que tienen citas, que citan al artículo de AlphaFold. Ya vieron hace rato que en 4 años tiene, dependiendo la fuente, poco más de entre 15 y 16 mil citas. Entonces se darán cuenta que el impacto en el trabajo de la comunidad científica ha sido muy grande en muy corto tiempo. Pero aquí también, en algunos artículos, como por ejemplo en esta figura que les estoy mostrando, ya hay quienes llaman la atención a que los modelos de inteligencia artificial se pueden dividir entre los buenos, los malos y los feos. Y es más o menos lo que les dije hace rato. Los buenos es cuando el modelo tiene una verosimilitud muy alta. Aquí, de hecho, están sobrelapando el modelo de AlphaFold con el modelo cristalográfico que se determinó posterior a la publicación del modelo de AlphaFold. O este, que es otro ejemplo muy característico, es la insulina. Ustedes saben que la insulina humana está hecha por dos cadenas, las cuales están unidas por medio de puentes disulfuro. Si ustedes le mandan un análogo, un homólogo, más bien un homólogo de insulina, que no haya sido determinado experimentalmente a AlphaFold, al menos hasta AlphaFold 2, lo que iban a encontrar era esto. ¿Por qué? Porque AlphaFold hay muchas cosas que hace, pero otras que no hace. Entre ellas, no trabaja con puentes disulfuro. Si su proteína está estabilizada por medio de puentes disulfuro, aguas con lo que AlphaFold les diga, porque AlphaFold no sabe cómo trabajar con ellos. Me dirán, pues debe de ser muy fácil. No, no es fácil, porque si ustedes se ponen a pensar en una proteína de 100 aminoácidos con 10 cisteínas, la combinatoria de qué cisteína va con cuál para formar 5 puentes disulfuro puede ser un número muy grandotote, incluso para ser calculado en programas de inteligencia artificial. O lo feo, cuando de plano AlphaFold te manda un resultado de una proteína que se sabe que es intrínsecamente desordenada. Es decir, el que AlphaFold no haya sido capaz de predecir una estructura era la respuesta correcta. Pero de repente los usuarios tratamos de queremos ver en ella una estructura cuando ni siquiera está codificado en esa secuencia de aminoácidos que tenga una estructura en las condiciones biológicas. También apareció artículos ya más técnicos de la comunidad de cristalógrafos, por ejemplo, este Nature Methods, en el cual todos estos autores son los principales autores de programas que utilizamos los cristalógrafos para determinar estructuras. Entonces se une para, más que poner un artículo con un título normal, hacer una declaración en el título. Las predicciones de AlphaFold son hipótesis valiosas y aceleran, pero no reemplazan la determinación estructural experimental. Fueron llamadas de cordura hacia la comunidad científica y también hacia los medios que de repente replican noticias medio sensacionalistas. De hecho, esto es lo que opinaba el editor de Nature Methods. Entonces, básicamente lo único que dice es tengan cuidado con todo lo que saquen de AlphaFold. Eso me recordó algo que alguna vez vi en una plática en mi instituto. Ya, sinceramente no me acuerdo cuál era la plática, pero sí que tomé la foto cuando puse esta diapositiva. En biología estructural, en química computacional, en cualquier campo que gusten y manden de la ciencia o del quehacer humano, yo podría decir que lo que están viendo es correcto. El demonio está en los detalles. Toda teoría debe de confrontarse con experimentos y observaciones. Las buenas teorías no solo explican lo que vemos, sino que deben poder predecir lo que aún no vemos. Si eso no funciona, el método sea de cristalografía o la estructura venga de cristalografía, de resonancia o de AlphaFold, están mal, porque lo que tratamos de hacer es dar un andamiaje para explicar cómo funciona el mundo, no decir que el mundo funciona mal porque nuestro modelo debería de estar bien. En la experiencia de nuestro grupo, AlphaFold es muy bueno prediciendo estructura secundaria y tiene muchísimos ejemplos de éxito en predicciones de estructura terciaria. De hecho, lo usamos muchas veces como modelo para resolver fases en nuestros datos experimentales, es decir, en cristalografía, y más adelante les voy a dar una explicación muy rápida, nosotros no vemos el modelo al principio, simplemente vemos cosas que son producto del modelo. Y al principio o utilizamos métodos muy complicados para sacar un primer modelo o se lo tomamos prestado a proteínas que tenemos evidencia de que se deben de parecer mucho a nuestra proteína. La llegada de AlphaFold nos ha ayudado mucho porque resulta que cuando funcionan muchos de los modelos de AlphaFold son la semilla perfecta para poder resolver nuestro problema de fases y construir nuestros modelos experimentales.
Entonces, nosotros lo usamos muchas veces para resolver problemas prácticos en métodos experimentales. Eso sí, casi siempre si la proteína está formada por varios dominios, la tenemos que partir en distintos dominios, porque lo que también hemos aprendido es que AlphaFold comete errores en cuanto a la orientación relativa de los distintos dominios que conforman una proteína multidominio. AlphaFold es de bueno a muy malo, prediciendo conformaciones de cadenas laterales. Y entre más expuestas al solvente son peores las predicciones que hace. Entonces, si ustedes van a basar lo que van a trabajar con la posición de cadenas laterales, tengan cuidado. No es lo mismo una zona expuesta al solvente que una zona en una cavidad interna de la proteína. AlphaFold no sabe qué hacer con puentes y sulfuro, tiene problemas con iones y con cualquier otra molécula que ustedes le peguen a su proteína, inhibidores, activadores alostéricos, grupos prostéticos, cualquier molécula no proteica que se le pegue a su proteína no es manejada bien por AlphaFold. Por el código que se liberó de AlphaFold 2, hay programas accesorios que utilizan el código de AlphaFold 2 y tratan de hacer algo para resolver este problema que les acabo de decir. Pero en AlphaFold 3 hay una discusión porque el código no se ha liberado. Entonces, no esperen ver ese boom de programas que utilizaban a AlphaFold 2 para hacer una miriada de programas que te permitieran hacer otras cosas, porque el código de AlphaFold 3 no es público en este momento. Tampoco trabaja bien con modificaciones posttraduccionales, con orientaciones relativas entre dominios de proteínas multidominios o con cualquier proteína que tenga un cambio conformacional. Si su proteína tiene varios estadios conformacionales, AlphaFold les puede dar uno de ellos, pero no les va a hablar nada de los cambios que puede haber entre una conformación y el otro. Es decir, AlphaFold es un avance, pero no es el final del camino. La respuesta desde mi punto de vista no es pretender desde un punto de vista bastante minimalista de que nosotros vamos a encontrar la panacea. Los humanos tendemos a buscar panaceas, tendemos a buscar lámparas mágicas que resuelven el problema. Lo que sirve es trabajo colectivo. La respuesta no es competir o anular. No es como empezaban a aparecer cuando en 2021 apareció AlphaFold, memes en todas las redes sociales diciéndole a los biólogos estructurales, cierren sus laboratorios porque ya no van a tener nada que hacer. Incluso tuve alumnos que me dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer con mi proyecto? Si AlphaFold ya me predijo cómo va a ser mi estructura que llevo años tratando de determinar experimentalmente. Y la respuesta es, el mundo es más complicado de lo que esperamos y no nada más un modelo es suficiente para explicar el comportamiento biológico. Es una herramienta. Por lo tanto, tenemos que pensar en los modelos de AlphaFold en conjunto con los otros métodos experimentales para tratar de describir mejor los fenómenos biológicos. Lo que están viendo aquí es el número de depósitos de estructuras determinadas experimentalmente depositadas en el PDB. En el color que parece rojito naranja es cristalografía de rayos X, azul es criminoscopía electrónica, verde es resonancia magnética nuclear y el moradito son métodos varios o combinaciones de los anteriores. Solo con esto se dan cuenta que la cristalografía, por ser la más antigua y la más poderosa, siempre y cuando tengas un cristal, pues tiene mayor número de datos. La cromicroscopía electrónica, perdón, ha aumentado mucho en el número de depósitos. De hecho, hace pocos años se otorgó el premio Nobel a los desarrolladores de ese método, pero tiene un problema. Es capaz de ver estructuras a un alto nivel de resolución, es decir, de detalle. Sí, solo si existe una estructura tridimensional hecha por cristalografía previamente. Si tú tratas de sacar la estructura por cromicroscopía electrónica de nuevo, es decir, de una proteína que nunca se haya determinado experimentalmente, el nivel de resolución de detalle que vas a tener está cercano a los 3 o 4 angstroms de resolución. Es decir, ahí no vas a ver cómo se encuentran las cadenas laterales de las proteínas o qué distancia hay entre el azufre gamma de una serina con con el oxígeno del ligante que tú crees que se está pegando. Tú vas a ver el envelope, la forma, la estructura superficial de la proteína, como si la imprimieras en una impresora 3D, como un bloque general, como una estructura general, pero no vas a ver detalles. Y el problema con resonancia magnética nuclear es un problema metodológico. Cuando tú trabajas con proteínas que pesen más o tengan una masa mayor a 20, 30 kilodaltones, el método matemático para
poder asignar cada una de las señales en los espectros a un átomo, o más bien al núcleo de un átomo, se vuelven más y más complicados. De hecho, no nada más la inteligencia artificial se ha desarrollado mucho. Todas las técnicas de determinación experimental se han desarrollado muchísimo. Me refiero a estructura de proteínas. Por ejemplo, lo que están viendo aquí a la izquierda es un detector MAR345 que tú podías encontrar en la mayoría de los sincrotrones, aceleradores de partículas para generar rayos X de alta brillantez, o de casi todo el mundo, o en laboratorios. Yo, de hecho, cuando hice el postdoctorado en Inglaterra, teníamos este detector, particularmente ese detector en el equipo de laboratorio que teníamos. ¿Qué pasaba con un detector MAR345 hace 15 o 20 años? Que para tener una imagen de difracción, tú necesitabas esperar de 3 a 5 minutos. Ustedes dirán, ¿y eso qué? Bueno, ahorita van a ver un ejemplo de qué diferencia tiene eso, pero les diré que el número de figuras de difracción que tú tienes que colectar en un cristal para tener una estructura varía de acuerdo a la simetría del cristal, pero créanme que la gran mayoría de las veces tienes que tener de 90 grados a 180 grados de fotografías. Díganme, ¿las colectaste cada 1 grado de rotación? Necesitas de 90 a 180 imágenes. ¿Las colectaste cada medio grado de rotación? Pues necesitas de 180 a 360 imágenes. Si a cada una de esas necesitas 5 minutos para poderla obtener, échenle cuentas de cuánto duraba un experimento. Lo que ven a la derecha, esta es una estación en un ciclotrón, particularmente es un ciclotrón en la línea Shallow, que se encuentra en el ciclotrón de Barcelona, que se llama ALBA. Y aquí ven los detectores más nuevos. Este detector se llama Pilatus. Hay otros detectores que aparecieron el año pasado todavía más poderosos que Pilatus. Pero Pilatus, nada más para que se den una idea, tiene una sensibilidad relacionada con el detector MAR, más o menos unas 100,000 veces más eficiente el Pilatus que el MAR. Es decir, en un periodo de 15 a 20 años, tú pudiste pasar de colectar un cristal maravilloso, al cual necesitabas una semana o semana y media de colecta en el mejor sincrotrón del mundo, a lo que van a ver ahorita. Cuando arranque la película, voy a empezar a contar en voz alta y ahorita les explico por qué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 8 segundos, estando yo sentado en mi casa con mi computadora conectada remota al robot que controlaba la línea de Shalok, yo necesité para colectar los datos que fueron suficientes para determinar una estructura que estábamos haciendo en nuestro grupo a una resolución de 1.2 angstroms, 8 segundos actualmente contra semanas que podías haber necesitado hace 20 años. Entonces, ha habido avances experimentales impresionantes también que nos permiten decir que no necesariamente tienes que esperar a que una computadora te lo calcule. Puedes seguir haciendo preguntas y de hecho preguntas experimentales a un ritmo muchísimo más rápido del que hacíamos antes. No todo es felicidad. Los rayos X y cualquier método experimental que ustedes me describan tratan de hacer lo que hacemos en los laboratorios, atomizar un problema muy complicado y tratarlo de resolver con problemas pequeñitos y después tratarlos de conjuntar para tratar de explicar el problema más amplio. Cuando nosotros pensamos en difracción de rayos X, uno de los principales problemas es que los rayos X no nada más nos dan los datos de difracción que nos permiten encontrar una estructura, sino destruyen tu cristal. Si ustedes ven aquí, esto es un cristal de lisocima, de hecho es un cristal muy grande que partimos a la mitad. Esto que están viendo aquí, un rectangulito azul, es el haz de rayos X que pudimos poner en Barcelona en nuestro cristal. Y vean lo que pasa cuando yo le dejo 0.15 segundos de exposición en mi cristal a una fuente de rayos X de última generación. Esto es cuando está sin rayos X. Ahora vienen 0.15 segundos de rayos X. ¿Vieron el cambio amarillo? Otros 0.15 segundos, 0.15 segundos, 0.15 segundos. Si se acuerdan de sus clases de química, sabrán que cualquier cambio en el color de un compuesto implica que hay un cambio físico. Y el 99.9% de las veces un cambio físico implica un cambio químico. El cambio químico que está ocurriendo es que los rayos X interactúan con la materia, produciendo efectos de reducción química, aparición de especies reactivas de oxígeno, aparición de iones, aparición de muchas otras especies reactivas a las cuales les arrancas electrones.
De hecho, en mi laboratorio trabajamos desde dos puntos de vista. A mí me gusta mucho la química que está atrás y la física que está atrás del proceso de interacción con los rayos X. Y hemos hecho artículos que creo que han sido muy trascendentes en el campo de cristalografía. Por ejemplo, este artículo de 2006, si un día se vuelven cristalógrafos y van al ciclotrón de Stanford, se van a dar cuenta que como usuarios de repente aparece una lucecita roja, que quiere decir que le estás poniendo tanta radiación a tu cristal que estás comprometiendo tu información biológica. Pues eso es el principal producto de este artículo, donde estudiamos cuál era el límite de radiación que le podías poner a un cristal de proteína antes de destruir su información biológica. Pero hemos hecho muchos otros artículos en los cuales hemos utilizado a la radiación como una forma de describir fenómenos más interesantes, porque si la radiación produce reducción química, lo que hemos utilizado muchas veces es llevar a nuestros cristales al estado más oxidado y reducirlos con la ayuda de los rayos X y entonces tener películas de las proteínas conforme se van partiendo de un estado muy oxidado a reducido, lo cual se ve bien divertido cuando trabajas con proteínas redox o que tengan centros metálicos. De eso no les voy a platicar hoy. Les voy a platicar dos casos que nos permiten ver cómo el concurso de técnicas estructurales modernas con inteligencia artificial nos pueden resolver problemas, pero también si lo quieren ver de otra forma, pensar que no crean que toda la biología estructural presente o futura se van a resolver por métodos de simplemente inteligencia artificial. El primero que les voy a platicar es inhibición enzimática. Es el caso de M271 y tripsina. La papa es un tubérculo que pues, define culturas, ¿no? En Perú y en México es trascendente para nuestra cultura, particularmente en Perú, donde hay una variedad muy alta de papas. Pero si se ponen a pensar biológicamente, es un tubérculo que vive en constante competencia con una mirada de bacterias y microorganismos que viven en la tierra. ¿Cómo le hace para que estas bacterias no la maten? Bueno, hay muchas estrategias, pero entre ellas es la producción de una cantidad muy grande de inhibidores de proteasas en la papa. Uno de ellos es M271, que se aisló de papa, del genoma de una papa peruana. Estos tipos de inhibidores proteicos son proteínas que inhiben proteasas, se les llaman inhibidores Kunitz-STI. Y la caricatura general es esta. Este es el plegamiento típico de un inhibidor Kunitz-STI. En el centro, si ustedes ven, es un barril de hojas beta antiparalelas y en verde se encuentran loops que se encuentran proyectados hacia el exterior. Y esos loops son los responsables de pegarse a distintos tipos de proteasas e inhibirlas de una manera bastante fuerte su función. De hecho, por ejemplo, ya se sabe, hay 6 estructuras al menos en el PDB de complejos de inhibidores de Kunitz-STI en papa, que aquí estaría representado en naranja a la derecha, con tripsina, que es una proteína, una proteasa serínica modelo, en los cuales ven ese tipo de complejos. Ahí podrán ver que aquí en naranja, uno de los loops del inhibidor Kunitz-STI se pega exactamente en la cavidad del sitio activo de la tripsina, inhibiéndola completamente. De hecho, el loop que se ha dicho, al menos en los artículos publicados hasta el día de hoy, que es responsable de la inhibición de proteasas serínicas, particularmente de la tripsina, es el loop 4. Aquí lo que están viendo es el sobrelapamiento de 4 estructuras cristalográficas que se sabe que forman complejo con tripsina y cómo se ve el loop 4. Y si bien la traza de la cadena principal es muy común, todas tienen una arginina en esta posición, pero si ahora voltean a ver la secuencia de aminoácidos, hay una variabilidad importante. Es un ejemplo bien bonito donde la variabilidad en secuencia da lugar a una homología estructural bastante estricta. Bueno, aparecieron otros artículos en los cuales otros autores mutaron esa arginina que ustedes estaban viendo. Aquí estamos poniendo al menos 5 estructuras de mutantes del inhibidor Kunitz-STI con presencia con tripsina, en el cual le mutaron a esa arginina y vieron que el complejo se seguía formando básicamente de la misma manera. Si nosotros viéramos el loop 4 y viéramos la arginina, ahí se ve las mutaciones que hicieron hacia arginina, hacia metionina en algunos casos, hacia isoleucina en otros casos, pero quiero que noten que el plegamiento o la traza principal del loop 4 es perfectamente sobre la papa. ¿Qué hicimos nosotros? Pues nosotros aislamos la secuencia de un inhibidor no caracterizado del genoma de papa, lo expresamos en E. coli,
lo cristalizamos y lo que están viendo es la estructura de este nuevo inhibidor tipo Coolitz. Van a voltear a ver que tiene en el centro el típico barril alfa de hojas beta antiparalelas y aquí se encuentra el asa 4. Si nosotros comparamos el asa 4 de M271 que nosotros determinamos con el asa 4 de todos los demás eh, inhibidores con índice STI que se encontraban antes de que nosotros estuviéramos, que están aquí representados en azul, se van a dar cuenta que si en algo cambian, es en los loops. Pero si en algún loop cambian particularmente, es en el loop 4 o asa 4, y esta de acá, que es el asa 9. Que si algún día me invitan, después les platico qué hace esa, o qué creemos que hace esa asa 9. Si nosotros sobrelapamos la estructura del loop 4 de M271 con el loop 4 de las estructuras que se sabe que ya forman complejo con tripsina, pues notarán que algo ya no está cuadrando. No se parecen tanto como las que les había mostrado antes. De hecho, ni siquiera nosotros tenemos una arginina en la posición, ya habíamos probado, otros autores habían probado, que no era crucial para formar el complejo. Hicimos una inhibición en el laboratorio, es decir, no confiamos que esa debería de ser un buen inhibidor de tripsina. Hicimos el experimento de inhibición de tripsina en presencia de M271. No nada más vimos que era un excelente inhibidor, tiene una KI de 6 nanomolar, es decir, es uno de los mejores inhibidores de tripsina que se ha descrito, siempre y cuando el inhibidor sea proteico, por cierto. Eh, Utilizamos una técnica que se llama dispersión dinámica de luz para ver que cuando nosotros teníamos M271 solo, aparecía un objeto de 5.8 nanómetros, más o menos, de radio. Cuando poníamos solo tripsina, aparecía un objeto de 5.3, pero cuando las poníamos juntas en condiciones equimolares, aparecía algo de 8. Eso quería decir que se estaba formando un nuevo complejo entre las dos. Hicimos el intento de cristalizar el complejo de tripsina con M271 y determinamos la estructura. Y lo que les quiero mostrar, bueno, lo que les estoy mostrando ahí, es cómo se veía la inhibición o el complejo entre tripsina y M271. Así es como se veía el anterior con L4 y así es como se ve el que encontramos. Entonces sí, lo que encontramos es que teníamos un segundo tipo de inhibidores con índice STI que tenía conformaciones distintas del loop 4, pero que de hecho no inhibía a la tripsina por medio de lo que nosotros esperábamos que iba a ser el loop 4, sino con el loop 3 y el loop 1. Es decir, este tipo de complejos le va a permitir a los desarrolladores de métodos de inteligencia artificial o de predicciones de complejos que no todo se puede armar de una sola manera, sino hay otras formas de hacerlo. Es decir, el experimento le va a permitir al acervo de entrenamiento de programas de inteligencia artificial hacerlo mejor, porque antes no tenía con quién aprender y ahora la experimentación le permite dar esos datos. Segundo caso. El segundo caso es una pregunta. ¿Todo está dicho estructuralmente en el caso de las ligasas de DNA dependientes de ATP? Hay muchas proteínas que podrían definir como características comunes en todos los seres vivos en la Tierra, pero una de ellas son las ligasas. Todos los seres vivos en la Tierra tienen DNA. Todos transmitimos nuestra información a partir de DNA y vivimos en un planeta el cual está siendo bombardeado por radiaciones cósmicas todo el momento y estreses biológicos y físicos que producen daños en una molécula como el DNA. Entonces, de hecho, eso se basa en la evolución, los errores que pueden causar en estos eventos y la facilidad o proclividad al error que tienen nuestros sistemas de reparación son los que impulsan la evolución. Pero también son las respuestas para enfermedades tan dramáticas como el cáncer. Nuestra capacidad de reparar nuestro DNA es la causa directa de la aparición de ciertos tipos celulares cancerosos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros aislamos una ligasa dependiente de ATP de un organismo que es sumamente resistente a la radiación. Si les soy sincero, nuestra primera idea era querer mostrar que esta proteína iba a resistir un montón la radiación. La verdad es que ese es el proyecto inicial, pero en el camino nos encontramos algo más interesante. Lo primero es que logramos determinar dos estructuras de, de- de ligasas dependientes de DNA, una con AMP y otra con AMP y fosfatos, que no se habían determinado antes y que se habían predicho que debían de ser intermediarios en el proceso catalítico. Es más, tomando en cuenta un artículo que había tomado todas las estructuras de ligasas de ATP desde las formas extendidas, intermedias o cerradas, nuestras dos estructuras eran esta y esta,
que estaban justamente en el intervalo de las extendidas abiertas y las cerradas. Recuerden que esta proteína abraza el DNA y liga problemas de rupturas en el DNA. Entonces, ¿qué nos pusimos a hacer? Bueno, pues nos pusimos a analizar muchas cosas en el campo que sería propiamente llamado bioinformática. Es decir, ver todos los contactos o los pares de contactos que pudiera haber entre los distintos aminoácidos que forman a la ligasa que nosotros determinamos, pero también a las ligasas de tanto análogas como homólogas a la nuestra, y generamos tantos mapas de contactos como zonas calientes que aquí estamos poniendo en distintos rangos de colores y entre más grande sea el círculo o la esfera, es que esa zona tiene más contactos con distintas otras aminoácidos en las distintas conformaciones. Y también generamos redes de contactos para ver quiénes eran los aminoácidos más importantes para todas las conformaciones que podíamos encontrar en el PDB en ligasas. Es más, nos pusimos a graficar. Aquí pareciera que es un gel de proteínas. No, no, no es un gel de Kumasi, no es un SDS page. Es simplemente en cada una de las columnas es todos los aminoácidos que conforman las distintas ligasas, y entre más azul son zonas que se mueven más, que tienen valores de movilidad determinados experimentalmente por cristalografía muy altos. Particularmente nos llamó la atención estos tres segmentos que se encuentran aquí puestos en rojo y que corresponden con las zonas más móviles de la proteína. Es más, nos empezamos a dar cuenta que cuando nosotros analizábamos un árbol filogenético de ligasas y tratábamos de ver cuáles dentro del árbol filogenético que fue construido con base en identidad de secuencia, dónde se encontraban las zonas más móviles, correlacionaban casi perfectamente. Es decir, la secuencia de los aminoácidos dictaba no nada más la estructura de las proteínas, sino las zonas que más se movían dentro de la proteína. Cuando nosotros dividíamos ese valor de movilidad en los tres dominios que forman a las ligasas, podíamos ver que el último dominio era el dominio que más se movía, no nada más en la nuestra, sino en todas las ligasas dependientes de ATP. ¿Qué es lo más interesante de esto y por qué les digo que de repente la unión de técnicas es muy importante? Porque justo cuando estábamos haciendo este análisis que se centraba en que la movilidad es muy importante en el funcionamiento de ligasas y en el hecho de que cuando tratábamos de hacer estos modelos en AlphaFold, pues fallaba porque AlphaFold no puede modelar todavía proteínas con movilidad tan importante como este tipo de proteínas. Pues aparece un artículo en el que un grupo pudo determinar por microscopía electrónica el complejo de un betaclam, un anillo que abraza el DNA, y es donde se pega la ligasa junto con el DNA. Y oh, sorpresa, el dominio que nosotros ya habíamos visto, que era el más móvil en todas las estructuras cristalográficas, no se ve en los datos de microscopía electrónica. ¿Qué quiere decir cuando una estructura, un fragmento de una estructura no se ve en microscopía electrónica? Pues quiere decir que se mueve mucho. Y no es que no sea importante, es simplemente que su importancia no se puede explicar en cuanto a una estructura estática, sino que su movilidad es exactamente la característica que le da la función biológica que tiene. Bueno, y el último ejemplo rápido, ya sé que voy muy corto en tiempo, es podemos innovar con algo que ya existe. Bueno, ¿qué pasa si AlphaFold, pues todavía tiene retos a ser resueltos y que no, como se dijo, todas las estructuras de todas las proteínas son alfafoldeables? Oh, ya sé que una palabra que acabo de inventar. Son predecibles por métodos de inteligencia artificial, ya sea porque no hay comparaciones con qué hacerlas, como el caso que les mostré del complejo del inhibidor de PAPA con tripsina, o porque tiene una componente de movilidad muy alta, como les acabo de mostrar, o que tiene modificaciones postproduccionales, o que tiene puentes disulfuro, o que tiene un ligante no reconocido por otro método experimental. O sea, hay muchas posibilidades donde todavía hay preguntas muy importantes flotando. Entonces, ¿qué se nos ocurrió hacer? Muchísimos de ustedes que trabajan en el laboratorio bioquímico, de pronto expresamos las proteínas que queremos en métodos heterólogos y las fusionamos a proteínas reporteras que nos permiten encontrar rápidamente esa proteína. La más común es unirla
a una proteína verde fluorescente y entonces si estás purificando y el fragmento se ve verde, ahí va tu proteína. O si la tienes en un compartimento celular y utilizas un microscopio de fluorescencia, pues el compartimento que fluorezca es donde se encuentra la proteína que tú querías. Entonces el uso de proteínas de fusión o proteínas reporteras es muy común. ¿Qué se nos ocurrió hacer? Pues hacer un análisis de todas las proteínas de fusión que vieran, cuáles se encontraban en el PDB. También llama la atención que había gente que decía que incluso cuando tú tienes una proteína que no se podía cristalizar, de repente cristalizarla con la proteína de fusión podía ayudar. Aquí hay un ejemplo en el cual aquí en este depósito del PDB, es una proteína que se llama PUT60, lo azul es la proteína y lo amarillito, lo naranja, es la teorredoxina, que en este caso era la proteína reportera. Y cuando ven el andamiaje cristalográfico, se van a dar cuenta que el cristal se arma entre contactos de la teorredoxina, no entre contactos entre la PUC60. Entonces, en artículos muy cristalográficos decían, cristaliza tu proteína con reporteros para favorecer la formación de las interacciones que permiten que un cristal se forme y a partir de ahí poder difractar. También se sabe que hay ocasiones en que tú tienes, por ejemplo, esta proteína que está formando un complejo con este azul. Tú hay veces que cuando tienes un cristal a muy alta resolución, puede ser que utilices solamente este fragmento para determinar el mapa de densidad electrónica que están viendo aquí, pero si son observadores, a partir de aquí hay una sombrita de densidad que nos habla que hay algo más que no has modelado. Ese algo más que no has modelado es la otra proteína. Es decir, hay un punto en el cual tú experimentalmente, a partir de datos de cristalografía, puedes tomar un fragmento que se conoce y empezar a construir algo que no conozcas. En ese caso, yo sabía perfectamente qué era esta otra proteína, pero esto no quiere decir que tú puedes expandir fases en un complejo para una proteína que no conozcas. Tomando todo eso en mente, nos pusimos a ver en el PDB todas las estructuras de proteínas que se encontraran unidas a proteína de una maltosa, proteína verde fluorescente, a glutatión transferasa, teorredoxina y azumo. Las analizamos, nos dieron un total de varios cientos de estructuras. Y entonces lo que se nos ocurrió hacer es, bueno, ¿y qué pasa si yo no le doy toda la información? Es decir, yo sé que están acomplejadas, forman un complejo, pero yo nada más le voy a dar la información de la proteína de fusión, del tag, de la proteína reportera, y voy a tratar de, por métodos automáticos, algunos basados en la inteligencia artificial, voy a reconstruir el fragmento que falta. Entonces, eso lo hicimos en dos tipos de métodos. Uno en el cual tomamos todos los cientos de estructuras que encontrábamos en el PDB y hacíamos una trampa. Le dábamos la proteína reportera, que era la correcta, la coordenada correcta, y desarrollamos un algoritmo para poder construir lo que nos faltaba. Para corroborar que lo que estábamos haciendo estaba bien, jugamos a lo que haría un cristalógrafo normal, que es si yo tengo una proteína que quiero determinar, incluso si tiene una proteína de un reportero pegada, pues busco las más parecidas en el PDB y esas son las que utilizo. Entonces, en el método 2 hicimos lo que haría un cristalógrafo normal, buscando la más parecida a la proteína que tú quieras. Entonces, los resultados no dan unos números muy altos, pero lo que nos permiten decir es que en ciertas condiciones es posible que la proteína que no podamos determinar, que no se haya determinado actualmente por cristalografía, o que AlphaFold tampoco la pueda determinar por los problemas que ya platicamos, pues se puede utilizar como un método alterno para tratarlo de utilizar. Hicimos análisis estadísticos bastante complejos para poder ver que lo más importante para que este método pudiera funcionar es que el cristal fuera bueno, que la colecta de datos fuera bien hecha, que actualmente es casi imposible no hacerlo por la velocidad que les mostré, 8 segundos para colectar un dataset, pues quiere decir que si necesitas más datos, pues gástate un minuto y vas a tener una cantidad ingente de datos para poder trabajar con ellos. Y lo último es que tienes que diseñar la proteína de fusión de la mejor manera, no es cualquiera. Es la proteína que se encuentre menos móvil. Y en particular, si algún día hacen esto, trabajen con la proteína verde fluorescente o con la proteína de una maltosa, siempre y cuando la proteína de una maltosa la purificaron con una columna definida a maltosa. Porque la proteína de una maltosa tiene al menos dos conformaciones mayoritarias y varias decenas de intermedias. Entonces, el chiste es que tu proteína de fusión no se mueva. Entonces, para evitarse problemas,
acuérdense, la proteína verde fluorescente les ayudará. Bueno, ya se me acabó el tiempo. La idea era ponerles varias ideas para que ustedes pudieran ponderar o pudiéramos discutir si fuera el caso. Si no fuera ahorita, los invito a que me escriban. Mi correo es enrique.rudino@ibt.unam.mx, o si me buscan en el IBT o le piden Andrés Alvarado mis datos, se los va a poder pasar con mucho gusto y podría resolver las preguntas. Lo último que haré es agradecerle a la gente de mi grupo. Lo que están viendo ahí son distintas fotografías de los integrantes del grupo en distintos momentos, y agradecerle pues a los que nos dan financiamiento: CONACYT, el Sistema Nacional de Investigadores, aquí me faltó una I en la nueva versión, a la UNAM, a la DEGAPA de la UNAM y al programa PAPIT en particular, que nos ha dado fondos los últimos años, a los colegas del IBT, del CIMBESTAB, particularmente del UGA Langevio, del Instituto de Química de la UNAM, y a los sincrotrones de Chicago, Stanford, Nueva York, Barcelona y París, que han sido los que hemos utilizado los últimos 10 años, aunque hemos utilizado otros en otros lados del mundo. Y pues muchas gracias. Si tuvieran preguntas, sería un placer podérselas responder. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante esta plática. Vamos a hacer un espacio de si hay preguntas, dudas, comentarios. Le damos primero la oportunidad a quienes nos acompañan por Zoom. Si tuvieran alguna duda o pregunta, por favor, pueden enviar sus preguntas al chat o abrir sus micrófonos para preguntar, por favor. Ok, creo que de momento aquí en Zoom no. Entonces le vamos a hacer unas preguntas que nos enviaron, doctor. Sí, claro. La primera es, ¿qué aplicaciones prácticas en medicina o biotecnología han surgido de la combinación de biología estructural e IA? Muchísimas. En particular, lo mencioné muy rápido, pero una de las ventajas de AlphaFold 2 es que el código se liberó. Entonces, cualquier persona que, que hace computación o que tenía preguntas específicas podía ligar su subrutina a lo que hacía AlphaFold. Entonces, ¿qué aparecieron? Aparecieron programas que, por ejemplo, que no era el diseño original de AlphaFold, que te predecían arreglos oligoméricos o que te permitían dirigir mejor la pegada de una molécula que tú creías que se pegaba al sitio activo. Si nada más piensan en esas dos posibilidades, las aplicaciones son inmensas, porque de ahí pasa por diseño de fármacos, por posible búsqueda de inhibidores específicos, por poder responder una pregunta que parecería muy simple: es las condiciones del medio alteran la estructura oligomérica de una proteína y eso pudiera explicar su comportamiento cinético. Entonces son muchísimas, pero particularmente, tal vez si te la pongo en la más concreta, es que te permitía no solo generar modelos, sino cuando lo combinabas con otra serie de estrategias, generar literalmente decenas o centenas de programas que aparecieron en los últimos 3 años, que te permiten mejorar la calidad de la predicción de unión de moléculas, que si tú te pretendieras hacerlo con métodos experimentales te tardarías décadas. Pero de esta manera puedes avanzar y entonces ahora hacer preguntas. Por ejemplo, si en estos métodos acelerados de unión a una molécula que antes no se podía pensar que se pudiera pegar, tú lo que llegas a la conclusión en tu modelo es que es muy importante el aminoácido 35. Entonces, lo que aceleraste no es nada más decir, esta se debe pegar, es si lo que tú me dices es correcto, si yo muto ese aminoácido, las cosas van a cambiar. Y entonces tú te consigues un amigo que haga biología molecular, que mute eso y que vea si tu predicción es correcta o falsa. En realidad, lo que ha permitido es acelerar en décadas lo que podríamos hacer. ¿Y por qué razón AlphaFold 3 no tiene un código libre? Porque al final está hecho, el financiamiento de AlphaFold está hecho por particulares que quieren sacar un provecho. Y ese provecho, el principal generador de recursos para los autores de AlphaFold son las compañías farmacéuticas. No lo están librando porque primero le van a vender a las compañías farmacéuticas una cantidad muy grande de posibles fármacos que desarrollen. Y eso representa miles de millones de dólares en el mercado. Hagan a un lado lo que implica en vidas humanas, en salvamento de vidas humanas, porque desafortunadamente, pues el mercado lo rige el dinero, ¿no? No es la primera vez que esto ocurre.
Por ejemplo, si ustedes voltean a ver la lista de premios Nobel, uno de los premios Nobel que desde mi punto de vista, y tengo sesgo porque me gusta la biología molecular, pero que se han entregado fueron a los autores de la estructura del ribosoma. Pero yo lo reto a algo. Busquen en el PDB cuántas estructuras de ribosomas se encuentran y se van a asustar, porque uno pensaría que debería de haber cientos y hay decenas. Y uno se hace la pregunta, ¿por qué? Pues porque recuerden que la estructura del ribosoma, el conocerla a detalle, te revelaría el blanco principal del diseño de antibióticos. Y entonces muchísimas de las estructuras de los ribosomas determinadas por cristalografía todavía no las van a encontrar en el PDB porque hay compañías que han invertido dinero en conocerlas y sacarles todo el jugo que puedan antes de liberarlas al resto del mundo, porque todavía son susceptibles de generar fármacos. Y si lo ponen en el contexto de cómo nos encontramos actualmente, que es la aparición impresionante de cepas resistentes, cualquier tipo de nueva respuesta para detener o contender con estas cepas multiresistentes a antibióticos, representa el salvamento de miles de millones de personas, pero también representa miles de millones de dólares para las compañías que lo desarrollen. Exactamente. Tenemos otras preguntas. Dice, ¿qué importancia tiene la colaboración interdisciplinaria entre varias áreas, entre biólogos, informáticos y otros científicos de este campo? Y si podría dar algunos ejemplos de proyectos exitosos que surgen de estas colaboraciones. Pues yo te diría que ese es el futuro. O sea, si nos ponemos a pensar en el desarrollo de la ciencia, cada uno, tal vez los que ya son científicos en un grupo que nos están oyendo, o incluso los alumnos que nos están oyendo, todos pretendemos que nos vamos a especializar en algo. Yo voy a ser biólogo molecular, yo voy a ser biólogo celular, yo voy a ser cristalógrafo, yo me voy a dedicar al desarrollo de plataformas de inteligencia artificial. Todos tratamos, también lo mencioné un poco en mi plática, de atomizar. No hay posibilidad de conocer el todo, pero nos volvemos expertos en un área muy particular. Les voy a dar un ejemplo de lo que tú me acabas de decir. Eh, Cuando yo publiqué mi primer artículo en estructura de proteínas, eh, eh, era un artículo raro. Te estoy hablando de 2001. Teníamos 12 estructuras de una proteína alostérica con mutantes, con inhibidores, con activadores. Tan raro fue que nos dieron la portada de una revista muy especializada en aquella época, porque no era común que tú escribieras un artículo con más de una o dos estructuras cristalográficas. Es más, si te vas a los 80s o 90s, si tú tenías una estructura cristalográfica, era portada de revista de tiro a gol. Ahora te llevo a otro lado. Eh, Cuando nosotros, yo les dije que yo trato una de las áreas que trabajamos en el laboratorio es describir los fenómenos químicos que ocurren cuando los rayos X interactúan con la proteína. Hay un artículo que está en proceso de escribir que tiene 205 estructuras cristalográficas para describir ese proceso. Tengo otros ejemplos en los cuales hemos colaborado con grupos de resonancia magnética nuclear, porque hay cosas que yo veo en cristalografía que ellos ven mejor en resonancia, o también hemos colaborado con gente que hace dinámica molecular, o con gente que hace microbiología. Entonces, creo que la respuesta es casi cualquier método existente. El desarrollo a ver, hace ratito mencioné el ribosoma. No hubiéramos podido determinar la estructura del ribosoma si no se hubieran generado rayos X de la brillantez suficiente para difractar los pequeñísimos cristales que se podían obtener, que implicó que físicos teóricos y físicos de aceleradores de partículas se pusieran a trabajar para generar rayos X mucho más brillantes. Luego, ¿qué pasó? Pues los detectores de esa época no podían separar los puntos de difracción de una celda tan amplia como el ribosoma. Sé que es muy técnico, pero si tú pusieras el detector que les mencioné en una parte de mi plática con un ribosoma, tú no ibas a poder separar la información. Que se tuvo que hacer? Desarrollar nuevos detectores. ¿Qué tuvieron que hacer más? Desarrollar nuevos programas que pudieran trabajar con ellos. ¿Qué se hizo después? Bueno, fue la primera vez que yo empecé a ver que te obligaban a armar computadoras. En aquella época en mi laboratorio armábamos computadoras con varios procesadores porque el cómputo que teníamos en una computadora normal no daba para hacer los cálculos. Bueno, sí daba, pero te tardabas un año. Entonces, ¿qué hacías? Pues empezabas a tener que desarrollar mejores detectores. Indirectamente, ¿qué hicimos?
pues meterle más dinero al desarrollo de procesadores que no se calentaran tanto. Y ahorita cualquier celular que ustedes tengan en su mano tiene más capacidad de cómputo que la computadora con la que yo hice mi tesis doctoral, sin ningún problema. Entonces, todo esto va teniendo un avance. Te voy a dar otro ejemplo, un ejemplo colectivo. Si ustedes dijeran cuál era la meta de los gringos en los años 60, pues las dijo uno de sus presidentes, dijo, queremos llegar a la luna. Alguien más en México años después dijo que eso era una pérdida de tiempo. Nada más les voy a decir un detalle. Si ustedes creen que lo que logró Estados Unidos con llegar a la luna es poner su bandera allá y abrir discusiones de que si lo hicieron bien y que si la bandera se movía con el viento, todo esto, fue una serie de cosas que les sorprendería porque en el camino tuvieron que desarrollar aislantes. Tuvieron que desarrollar métodos electrónicos que actualmente utilizan en muchos lados de su vida normal. Tuvieron que desarrollar compuestos de óptica, tuvieron que desarrollar controladores para poder estar en contacto con la nave en la luna y poder ver la transmisión en vivo en TV blanco y negro, que ahorita es cualquier cosa comparado a lo que yo les dije que hacemos en el laboratorio, de conectarnos a la computadora en Barcelona y controlarla y ver todas las cámaras moviéndose como si estuviéramos ahí. Entonces, casi cualquier desarrollo científico de amplio trabajo, el CERN en la frontera entre Suiza eh, y Francia, ustedes dirán, ¿cuál es el objetivo? Si se van a los artículos medio tendenciosos, quieren hacer un agujero negro y cuando lo hagan el mundo se va a colapsar hacia allá adentro. No, la verdad quieren poner a colisionar núcleos de oro o de otros átomos pesados que choquen a velocidades probabilísticas y entonces puedas tratar de ver cómo debió de haberse visto el universo al momento de la creación. Eso es mega cool para los que nos gusta la ciencia, pero para poderlo hacer, tuvieron que desarrollar sistemas de vacío de una Ujú. capacidad tan alta que ahora se utilizan en industrias ¿Espacial? sí, nada más, ¿Aeroespacial? aeroespacial para poder tener superficies suficientemente planas para poder hacer estudios en el vacío, etcétera, etcétera. Entonces, más bien te diría yo, búscame un hito en el desarrollo de la humanidad y siempre se hizo por la colaboración de muchísimos científicos. De hecho, actualmente te diré que los mejores artículos de mi carrera son aquellos donde topas con pared y dices, miércoles, yo hasta aquí sé explicar, ¿quién más me puede saber? Y por ahí te encuentras que hay un cuate que hace modelos teóricos, que hay un cuate que hace mutantes en una tarde como tú nunca harías en décadas. Y tienes que colaborar. Y cuando tú le empiezas a explicar, estos otros colegas se dan cuenta, ah, caramba, lo que para mí era un problema, este cuate ya lo resolvió, pero como él no sabía cuál era mi problema, hasta Ujú. ahorita me doy cuenta. Entonces les diré que la colaboración no nada más es una obligación para que el SNI te suba de nivel, es una obligación para poder realmente hacer lo que deberíamos de recordar que hacemos los científicos, que es explicar al mundo. Y nuestras especialidades, yo como cristalógrafo hago cosas que cuando lo ven mis amigos dicen, wow, qué padre. Pero cuando yo mismo la critico, digo, ay, qué aburrido, yo nada más veo electrones en un átomo. Cuando de repente otra persona puede ver que ahí está la respuesta para su pregunta. Exacto. Yo tengo dos preguntas, Doc. La primera, ¿qué hace la ligasa 9 que mencionó? Que decía Ajá. que si limpitábamos luego nos explicaba, o luego la dejamos para otro día. Este, Bueno, ya sé, era del inhibidor, el loop 9. Es que es chistoso, porque durante mucho tiempo nosotros pensábamos que ese era el loop que se iba a pegar a la proteasa, pero resulta que es un loop que tiene una movilidad tan alta en algunas de las estructuras que tenemos que ni siquiera se ve. Entonces, lo que nosotros creemos es que es un inhibidor de no las proteasas que nosotros creemos, sino de otro grupo de proteasas en las cuales la movilidad es más importante que en las serínicas, que son las proteasas cisteínicas. Entonces, lo que queremos probar en algún proyecto más adelante es que ese inhibidor, cuando la pongamos con una proteasa cisteínica, ese loop se va a estabilizar y como parte de la estabilización se va a pegar en el lugar del sitio activo. Para eso, nos gustaría colaborar con gente que vea entropía en sistemas, como los que hacen calorimetría, para que podamos no nada más verlo en una estructura, sino también verlo, porque el calor de dilución del sistema va a cambiar de una forma muy particular que implique reorganización
y formación de complejo. Ese va a ser otro ejemplo en donde nosotros no tenemos todas las respuestas. Tenemos una pregunta que le podríamos hacer a un colega que si le interesa, pues nos encantaría colaborar con ellos. Entonces, lo que creemos que hace ese Loop 9 es por medio de movilidad estar sin funcionar, sin funcionar, sin funcionar, hasta que se encuentre el par correcto, ¡fum! Y entra. Ok. Y otra pregunta, por ejemplo, ahorita mencionábamos o se mencionó durante la plática la inteligencia artificial. Cuando uno modela una proteína, ¿cuál es el mejor modelo? Por ejemplo, los que arroja AlphaFold o que se modelan con base en un templete. Te voy a decir la misma respuesta que les digo, porque también en cristalografía podemos sacar varios modelos, porque todo depende de cómo cristalizó la proteína. La cristalografía puede hacer un dato técnico muy rápido, puede cristalizar en 65 arreglos de simetría, en 65 opciones distintas. Pero si a eso aparte le agregas que pueden tener tamaños de una cosa que se llama celda distinta, teóricamente podían cristalizar en n sistemas cristalinos. Y si bien en la mayoría de los casos, cuando esos sistemas cristalinos se sobrelapan los modelos, se parecen, hay otros donde los contactos con los vecinos te hacen ver cambios. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la estructura cristalográfica correcta? La respuesta es, depende cómo estás haciendo la pregunta. Si se le estás haciendo un cristalógrafo, te va a pedir los datos de la estadística y te va a decir, todas son correctas. Porque lo que él te está respondiendo es, ¿cuáles de ellas representan lo que tienes en el cristal? La pregunta es, ¿cuál de ellas representa la conformación biológicamente activa? Y cuando tú haces esa pregunta, entonces le tendrías que hacer la pregunta a alguien más. Si mi modelo es el correcto, querría decir que si este aminoácido lo cambio, no va a cambiar nada. Entonces vas a hacer una mutante y ves la actividad. Lo mismo va a pasar en inteligencia artificial. Sé que Ok. me estoy yendo en la tangente y me voy a regresar ahorita por ahí. ¿Cuál es el mejor modelo? El que te explique un comportamiento o el que te prediga algo que no se ha dicho todavía. El que te dé la entrada de que alguien haga un experimento y lo prediga. Ahora, si ya me voy a lo que yo creo que tú me estás preguntando, es, y aquí al menos hay una de mis alumnas, Leti, en el público, si yo veo que alguien hizo un modelo de homología con SwissProt, digo, ay, qué lindo, chiquito, vive como hace 15 años. No, actualmente los mejores modelos por mucho son los de AlphaFold, o si quieres, Rosetta. Ok. Pero en la mayoría de las veces son los que te dan mejores cosas. Es decir, si tú estaba pensando mientras te lo estaba diciendo que siempre, por supuesto, hay ejemplos. Tengo una proteína, una que tiene que ver con la síntesis de fenilalanina, que con unos colaboradores en Sonora nos la pasaron, y cuando le ponemos AlphaFold, te da una estructura, es una proteína que imagínate que es como mi mano, y te la dio así, ¿ok? Y cuando yo la vi, como ya habíamos trabajado con ella, le digo, ese modelo está muy chistoso, porque resulta que esa proteína tiene dos conformeros, el inactivo que está así y el activo que está más cerrado. Y lo que hizo AlphaFold fue darnos un intermedio. Entonces trató de promediar la información del PDB con una estructura que es absolutamente falsa biológicamente. Entonces, en ese caso, ni AlphaFold hubiera sido la peor y la mejor hubiera sido la de homología hecha contra la abierta y la cerrada. Entonces, si bien en la mayoría de los casos los programas de inteligencia artificial te dan la mejor respuesta, tienes que conocer el contexto biológico de la proteína para saber si no es que el algoritmo intrínsecamente va a cometer un error para la pregunta biológica que tú tengas. Pero en la gran mayoría de las veces, AlphaFold sí es el que da los mejores resultados. Muchas gracias, doctor. Tenemos otro par de preguntas y el doctor José Campillo dice, le envío un saludo, mi querido amigo Enrique Rudiño. Una pregunta ¿es posible que AlphaFold pueda predecir nuevos plegamientos en la naturaleza que no hayan sido identificados con datos experimentales? Sí, sí es posible. Hay algunos ejemplos en los manuales de AlphaFold que te muestran que estructuras con PLDDT muy bajos, de segmentos particulares, cuando después se determinó una estructura, se dieron cuenta que sí se parecía. Tal vez lo único que falta es ejemplos que prueben lo que me acaba de decir Pepe.
El día que aparezca eso lo vamos a saber todos porque va a ser la portada de Nature Science, pero sí existe la posibilidad de que AlphaFold pueda hacer esto. Ok. Y también igual de una pregunta de Pepe. Supongo que con el sincrotón hay daños por radiación al cristal. ¿Hay métodos para minimizar este daño? Sí y no. A ver, sí, sí lo hay. Hay muchísimos daños que se producen en el cristal. Le produce una reducción química. Cualquier estructura expuesta a los rayos X, aunque te digan, estructura en condiciones oxidantes de tal proteína, en realidad está reducida o parcialmente reducida o completamente reducida desde el punto de vista químico. ¿Qué se ha intentado hacer? Bueno, la primera es colectar a bajas temperaturas. En los años 80 empezaron colectando los cristales a 4 grados centígrados. Actualmente lo hacemos a temperatura de nitrógeno líquido, a 100 Kelvin. Hay algunos estudios que apuntan a que utilizar helio líquido para enfriar tu cristal son mejores, pero cualquiera que haya pagado la cuenta de comprar nitrógeno líquido o helio líquido, verán que la mayoría seguimos utilizando este nitrógeno líquido sobre helio, porque es muy caro, o sea, multiplica por 100 el costo de tu experimento sin ningún problema. Entonces, uno ha sido la temperatura. Durante mucho tiempo en el laboratorio y otros grupos estuvimos trabajando con unas moléculas que le llamábamos pepenadores. En inglés les llamaban scavengers, que eran simplemente compuestos que reaccionaban con los rayos X antes de tu proteína. Entonces, si tú le ponías muchos de esos compuestos, la teoría era que ellos iban a absorber los daños antes de que tu proteína lo hiciera. Y hay unos ejemplos muy disímbolos. Hay unos que muestran, incluso nuestros, que ciertos scavengers, por ejemplo, el nitrato de sodio, funcionaba muy bien y cuando eso lo usábamos con otra proteína funcionaba del nabo. Entonces, lo que aprendimos en estos años es que no hay un solo scavenger, hay casi un scavenger para cada caso. Y entonces ahí resulta que ¿qué va a ser más fácil? Tratar de sacar esa estructura y sacar información de ella o tratar de encontrar el mejor scavenger. Pues resulta que a veces es con lo que tengas mejor. En el laboratorio teníamos una hipótesis, que era que el pH era importante y que las proteínas con pHs ácidos iban a durar más tiempo. Tenemos algunos ejemplos en donde esto es absolutamente cierto y algunas proteínas donde es absolutamente falso. Entonces, el gran problema es que, nuevamente, tratamos de pensar en las proteínas como si todas fueran iguales. Y con solo 20 aminoácidos podemos hacer cosas que químicamente se comportan completamente distintas. Desde completamente solubles en agua pH 7 hasta absolutamente insolubles en hexano o solubles en agua pH 9 o necesaria la presencia de sodio, pero si no tienen, si tienen potasio, precipitan. Vamos a pensar en realidad de lo que le tratamos de temas bastante complejos. Entonces, sí hay aproximaciones para reducir los daños por radiación, pero no hay la aproximación que te resuelve el problema de todas. Realmente todos los cristalógrafos lo que tenemos que hacer es sacamos nuestra estructura y si empezamos a ver ciertos daños sobre el cristal, dicen hasta aquí se acabó este experimento porque lo que estás haciendo es modificar a tu proteína. Hay cosas tan dramáticas que la radiación puede hacer que de repente tú tenías una fenilalanina y si le pones radiación vas a ver una isoleucina y tú, ah caramba, el que la secuenció estuvo mal. No, maestro, es que una fenilalanina con la radiación correcta en las condiciones de pH correctas se vuelve isoleucina. Ok. Muchas gracias, doctor. Son todas las preguntas que tenemos. Le agradecemos nuevamente su participación. Asimismo, les agradecemos a todos los que están con nosotros y nos acompañan. En nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FES Zaragoza y los organizadores que son la doctora Raquel Retano Ugalde, el doctor David Naum Espinosa Organista, la QFB Blanca Estela Torres Cabrera y su servidor Juan Andrés Alvarado Salazar. Los esperamos en nuestra siguiente charla científica. Muchas gracias, doctor, y que tengan buena noche, buena tarde todos. Gracias por su tiempo. Saludos. Todos, hasta luego, que estén muy bien.